enfermedad bastante jodida. Así que, bueno, acá estamos recuperadas. Recuperadas, sí. Volviendo al ruedo las dos, porque yo también, volviendo al ruedo. Y esta invitación que te hicimos, Tania, era justamente eso, para que nos contaras cómo viene tu agenda de trabajo, qué novedades hay para Ixchilín, para el departamento, qué novedades hay para la ciudad de Anfunes también. Veía ahí en lo que compartes de tus historias, ¿no? De las redes, que estuviste aprobando ahí unos fueros de violencia de género, sí. En la parte judicial, y más o menos apuntando a ese tema que veníamos nosotras introduciéndonos un poco más como organización social, ¿no es cierto?, como la Unión del Trabajo Popular, que hemos armado el área de género y estamos trabajando muy despacito, muy tranquilamente, porque es un tema que no es para avasallarse, no es un tema para decir que la sabemos a todas, porque justamente no la sabemos a todas, pero la intención está en esto de ayudar a la compañera, a la vecina que estaría atravesando esta situación. Entonces, bueno, queremos ponernos en ese lugar, en acompañar. Para eso nosotros armamos el área de género y nos interesa muchísimo cuando escuchamos la palabra violencia de género, de ver de qué se trata, sobre todo siendo nuestra legisladora la que está formando parte de esas aprobaciones, ¿no? Entonces queríamos saber de qué se trataba más o menos. Bueno, para que más o menos primero invítame, Meli, cuando participen, cuando hagan las mesas de género, invítenme, sí. Quiero participar, no sé si como legisladora, pero sí como vecina. Estás en la lista. Ah, genial. como un tema importante, me parece que está bueno que lo abordemos todos, ¿no? Digo, la violencia de género, hoy tenemos que ser conscientes. Hay una frase que dijiste vos que es muy cierto: nadie sabe todo, pero simplemente con la voluntad de entender que hay una problemática, que tenemos que actuar. Me parece que ese es el puntapié inicial para que formemos parte todos y que se pueda armar una mesa donde cada uno, con la diversidad de opiniones, que también esto tiene que ver con una cuestión cultural, social, que a veces tenemos en la cabeza, y son estructuras y mandatos con los que cada uno viene, ya sean familiares o mandatos sociales, que permiten a veces mirar las cosas de manera distinta. Y me parece que hoy la violencia de género nos tiene que llamar muchísimo la atención. Yo venía hablando con los funcionarios del Poder Judicial sobre la problemática puntual que tiene la violencia, lo que ha crecido ahora las causas de violencia de género. Lo que han crecido en nuestra novena circunscripción, más allá de la realidad que estamos pasando en toda la Argentina, digo, puntualmente nosotros acá han crecido muchísimo las causas, y eso alarma a los funcionarios de la justicia, y por eso empezamos a trabajar en lo local. Te voy a contar, Meli, y después ya vamos a llegar a la parte del fuero. En lo local empezamos a trabajar con Gustavo Vergara, que es el director general de la departamental. Conjuntamente viene trabajando con el Poder Judicial en armar un nexo que nos permita coordinar acciones que tengan que ver con la violencia de género. Entonces se armó esto es todo nuestro, ¿no? No es que está formalizado. Después nosotros vamos a ver cómo hacemos para que lo formalicemos, pero digo, tiene que ver con cómo actuamos, cómo llevamos a la práctica. O sea, esto tiene que ver más con lo práctico. Entonces se armó una oficina de violencia de género, en donde todas las denuncias que tengan que ver con violencia de género se van a recibir directamente ahí. Entonces eso también allá en el camino, porque a veces me ha pasado a mí de acompañar a mujeres que tienen que hacer la denuncia y están en una exposición muchas veces con otras situaciones, con otras problemáticas que no son similares a las de ella, y por supuesto que el grado de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer en ese momento necesita tener una atención diferencial, y esa atención diferencial tiene que ver con la contención, que muchas veces en la sala de estar de la policía no existe. Entonces ahora se armó una oficina a pedido del Poder Judicial en acuerdo con la policía. Entonces lo arma Gustavo, donde eligió a ciertos al personal que se encuentra idóneo, capacitado y que tiene aquellas cualidades que sirven para estas situaciones, para esta problemática puntual. Y en base a eso después va a haber, estamos viendo buscar el marco formal en donde la policía pueda hacer un seguimiento directo de aquellos hombres que están
judicializados, que están con restricciones, que están con distintas decisiones judiciales que permitan cuidar a la mujer, alejar al hombre en estas situaciones, que no están obviamente presos, porque estando presos no va a haber, el control ya se hace en el servicio penitenciario, pero estos son, es como aquellas medidas preventivas que toma la justicia para cuidar a la mujer. Bueno, en aquellas medidas preventivas también estamos viendo de coordinar con esta policía barrial que estamos armando nosotros, que próximamente la vamos a inaugurar, que este policía que está en cada uno de los barrios, que va a conocer al vecino, que va a conocer la problemática, que va a saber cómo actuar en ciertas situaciones. Bueno, este policía barrial es el que va a tener la información, entonces va a saber si don Juan, que es el que tiene las restricciones, ha violado alguna restricción, ha hecho alguna conducta que puede ser alarmante al Poder Judicial, que puede ser alarmante para que se cometa el delito, o que puede ser alarmante para la mujer para que no viva esa situación. Entonces, es como medida preventiva, es para no correr atrás, como pasa hoy actualmente, correr atrás de la situación. Y esto tiene que ver porque me parece que lo importante es esto que decía recién, coordinar acciones entre todos y sentarse todos los actores. A veces es simple, porque no existe esto, no es que nosotros lo hemos armado, sino que se han puesto de acuerdo el Poder Judicial con la policía y la fuerza policial, que son dos entes completamente distintos, pero que en circunstancias trabajan coordinadamente en esta puntualmente. ¿Para qué? En beneficio de un tema que tiene que ver con esta problemática, con la violencia de género, que hoy es alarmante, y lo que te decía recién, funcionarias del Poder Judicial están realmente preocupadas por la situación, y ellos fueron las que empezaron a generar este vínculo y esta posibilidad de poder armar una red para que se trabaje de manera coordinada. Y en base a eso, también con lo que se vivió esta segunda pandemia, porque para mí es una segunda pandemia la violencia de género, tiene que ver con que en la legislatura hemos creado el fuero de violencia de género. Y esto para que la vecina que está en su casa nos entienda. Viste que nosotros tenemos el fuero penal, fuero civil, fuero comercial. Bueno, ahora vamos a tener el fuero de violencia de género. Quiere decir que va a haber una fiscalía y va a haber un juzgado que atienda pura y exclusivamente los casos de violencia. ¿Cómo trabajamos hoy? ¿Cómo se trabaja hoy el tema? Todo lo que tenga que ver con violencia de género es un delito penal, por lo tanto va a la fiscalía, en este caso la fiscalía de instrucción. Pero entra el delito de violencia de género como el delito de robo, hurto, o sea, todos los delitos juntos entran. Bueno, ahora no, ahora va a haber un fuero que es exclusivo para violencia de género, en donde va a haber un fiscal exclusivo para violencia de género, donde va a haber un juzgado exclusivo para violencia de género. ¿Qué nos pasa a nosotros acá? Que esto recién empieza, son 6 fiscalías que se han armado para el interior de la provincia de Córdoba, de las cuales nosotros, la 9ª circunscripción va a depender de Jesús María, donde va a tener asiento en Jesús María, donde va a estar la circunscripción de Jesús María más la 9ª nuestra. Ante esto, obviamente que también hay una problemática que me planteaba el Poder Judicial, de que ellos también se les va a hacer en algún momento un cuello de botella, porque tiene que resolver la Cámara de acá. Más allá de que va a haber un fiscal que trabaje directamente en la situación puntual, pero seguimos también siendo un fiscal para la circunscripción nuestra, la 9ª es muy grande, más suma la de Jesús María. Así que después calculo que cuando esto se aceite, vamos a poder abrir una fiscalía en cada una de las circunscripciones y no tener que unificar en este caso 2 circunscripciones como pasa con el tema de Jesús María. Pero bueno, digo, es un gran paso que haya un fuero exclusivo de violencia de género. Esto quiere decir que toda víctima de violencia de género va directamente a el fiscal o la fiscal que atienda ese fuero, que sea violencia de género. Entonces, ahí empezamos también a delimitar y a darle la prioridad que merece. ¿Con qué mirada se hace esto? Y tiene que ver con, primero, darle un lineamiento a las causas. Si vos tenés una causa de violencia de género, una causa urgente, no podemos estar esperando. Por lo tanto, para que el fiscal no tenga que ordenar las prioridades de urgencia entre el multifuero, sino que directamente este fiscal o este fiscal que esté a cargo de violencia de género, directamente tiene las causas todas de violencia de género. El cuello de botella se nos va a armar en la toma de decisión, que la toma la Cámara, que nosotros somos una Cámara multifuero, la 9ª. Pero bueno, estamos buscando ahí la alternativa, y esto también tiene que ver con que son 3 vocales los que componen la Cámara, de los cuales hay un vocal que está jubilado, hay otro vocal que está a punto de jubilarse y hay una vocal que
es la que está activa. Entonces también eso hace que se haga un cuello de botella, porque en vez de haber 3 que estén resolviendo, tenemos uno y alguien que está a punto de jubilarse también, que por supuesto que la productividad me parece que va a ser distinta a la que puede tener alguien que recién empieza. Así que eso también estamos instando al Poder Judicial, estamos instando también al Ministerio de Justicia, al ministro, que ayer tuve una reunión con él y le planteé esta situación, de que convoque a concurso para que se cubran esas vacantes. Claro. Entonces, cubriendo esas vacantes, nosotros ya aceitamos un poco más el tema de las resoluciones, y por supuesto las sentencias que pueda dar el Poder Judicial, como para resolver la problemática de una manera más dinámica. Así que para nosotros eso es un paso, digo, poder trabajar coordinadamente con todos juntos, y esto del fuero, que obviamente que a nosotros hoy se nos complica por esta situación que te digo de no tener todavía los tres vocales, claro, pero que si lo vamos aceitando podemos realmente llevarlo adelante. Así que me parece que son pasos chiquititos, pero que uno atrás de otro logran grandes pasos. Pero bueno, sí, esto podemos ir acomodando un montón de cosas, pero también nosotros tenemos que trabajar socialmente, y creo que esa es la función que les puede tocar a la mesa esta que han convocado ustedes, digo, y nosotros como actores. Más el Estado es imprescindible, y me parece que constituye un eslabón esencial en esta problemática, pero también como sociedad podemos aportar un poquito, y eso me parece que es interesante para trabajarlo. Exactamente, nosotros lo veíamos como organización, que podíamos dar ese paso de, como te decía, la famosa palabra empatía, ponernos realmente a practicarla, y en el lugar de la otra, ¿no es cierto?, en este caso, o del otro. Y bueno, nos parecía muy interesante esto que vos habías publicado en las redes, que habían aprobado ese fuero, y mira vos, todo lo que has explicado es increíble, la situación en que la mujer no atraviesa, porque depende de todas esas cositas que nos fuiste contando. Es todo un trabajo de hormiga increíble para que se pueda llegar a hacer la justicia que muchas veces se está pidiendo, que podemos ver en los carteles en todos lados de justicia. Pero bueno, yo creo que también, como vos dices, forma parte de la sociedad, ¿no? Ayudar para que sea un trabajo menos arduo y fructífero. Así que la verdad eso, que... Mira, te iba a decir algo. El Poder Judicial, por ejemplo, no tiene la obligación de hacerlo, ellos tienen la obligación de resolver, y sin embargo, en pos de buscar soluciones ante esta problemática, de decir, che, coordinemos. Me voy a decirte que también en esa mesa que armaron para coordinar acciones también del hospital, porque muchas veces sí, se deriva a las víctimas, para hacerle algún control o algo que solicite tanto el Poder Judicial como claro, la misma policía o quien resuelva. Digo, en esa instancia también el director del hospital para generar esa red, ese vínculo de que haya un equipo especializado, porque lo que tenemos que saber es cómo actuar en ese momento, y sí, por más que todos nos sientamos hoy que podemos ayudar, muchas veces cuando se genera esa situación, a veces no sabemos cómo ayudar, y no quiere decir que no queramos ayudar, sino que no estamos capacitados ni formados para exacto, poder asistir a esa víctima en esa situación, porque pasa por muchos estadios, por muchas situaciones. Imagínate, tiene que ir a hacer la denuncia, volver a acordarse de todo lo que pasó, tener que denunciar a la persona que por ahí es la persona con la que compartió, la que tiene una familia, digo, es la que depende económicamente, muchas veces con el miedo y el temor. Me ha tocado a mí acompañar a personas que tienen que ir a denunciar a alguien que creen que tiene más poder que ellas, o que están por encima de ellas. Digo, toda esa cuestión de a veces de sentirse que tienen tan subordinadas, que están manejadas, que están sí, por encima, porque hay alguien por encima de ellos y que ellas son todas inferiores. Digo, todo eso después tienen que pasar por el hospital, digo, donde vos tenés que hacerte los controles, donde vos tenés, digo, un montón de situaciones sí, que como andar contándole a todo el mundo para que alguien te dé la solución, ¿no? Exactamente. Y a todo esto también viene de la mano que esas mujeres que no tienen a dónde ir no encuentran un espacio.
Entonces, por eso también salte esto de la campaña de hacer un mini refugio hasta que logremos la conversación con las distintas instituciones, que por eso te decía estabas en la lista, para ver cómo podemos hacer el refugio de las mujeres en Dian Funes. Nosotros y nosotras lo pensábamos ahí con los compañeros y las compañeras de un monoambiente, porque tenemos bastantes personas, bastante gente, mujeres que se acercan a plantearnos esta situación y no tenemos el espacio. Entonces dijimos, bueno, para ir más o menos organizándonos y dando una ayuda, dando una mano, hacemos como un espacio para albergar esas mujeres. Pero lo que en realidad necesitamos, la emergencia, porque es una emergencia lo que está sucediendo, es un espacio donde esas mujeres logren su tranquilidad, despegarse del terror del que viven y a la vez acomodar su vida para poder salir adelante. Pero todo esto, si vive en el mismo lugar con esa persona, no lo va a poder hacer. Y hasta que, bueno, la justicia también tome cartas en el asunto de que la persona tiene que dejar la casa, que la casa le corresponde a la mujer, bueno, entonces esa mujer queda en la nada. Y de ahí nace esto de un refugio para la mujer, la casa de la mujer. Vos sabés, existe la posibilidad, existen los refugios, digo, hay intendentes que han trabajado en convenios conjuntamente con la provincia, en su momento con la parte de violencia, en donde estaba Claudia Martínez, que ahora es el Ministerio de la Mujer. Por ahí tengo lagunas, pero es propio del post-COVID, que no tengo lagunas. Yo te entiendo. Pero, digo, hay intendentes que han puesto como orden de prioridad el tema de la violencia y han destinado partida presupuestaria para generar estos refugios, para generar esta contención para aquellas mujeres. Conozco en Cruz del Eje, el intendente de Cruz del Eje, digo, en Despeñadero, no sé, ya te voy a traer el listadito, pero hay muchos intendentes hombres, te estoy diciendo, ni hablar de las mujeres que también obviamente lo tienen en prioridad, pero muchas veces el hombre, el que le cuesta por ahí entender que esto es algo en donde tenemos que ponerlo como prioridad en la agenda. Exacto. Y que ningún refugio y ningún presupuesto que se destine para violencia es un presupuesto perdido, al contrario, es un presupuesto sumamente ganado, es una inversión que todo intendente debe tenerlo como orden de prioridad. Nosotros no lo tenemos acá en Funes, y realmente no solamente no tenemos un refugio para las mujeres, no tenemos un refugio para los niños, porque también hay hay situaciones donde los niños son víctimas de violencia familiar. Totalmente. Y muchas veces sucede a la madrugada, sucede a la noche, y los niños no tienen a dónde ir, y terminamos, a veces la CENAF y la justicia termina buscando con un pariente lejano para poder dejar o que los niños puedan hacer la noche. Sí. Realmente cuando entras a ver algunas problemáticas decís cómo fallamos a veces cuando armamos la orden de prioridad en gestión. Entonces me parece que una vía de solución sería que el Estado municipal pueda tener una mirada puntualmente con la violencia de género, y que no tenga que haber una organización social pensando en alquilar un lugar para que puedan estar las mujeres víctimas de violencia, sino que ustedes puedan trabajar en lo que me dijiste, en la contención, en esto de poder colaborar con este refugio, en ir a contener a esas mujeres, en ir a ayudar, si hay que cocinar, si hay que... Digo, se pueden armar... brindarle una oferta laboral, porque también se puede armar una red si trabajamos todos juntos y entendemos cuál es la función de cada uno. Todos podemos colaborar. Ahora, cuando el Estado, en este caso el Estado municipal, digo, el que tiene que tomar la primera decisión, que ese es el motor que va a impulsar, no funciona, y bueno, por supuesto que después empezás a delegar las responsabilidades, a ver quién es el que va a cumplir con la responsabilidad del que tiene que cumplir y no le cumple. Entonces, la provincia es muy difícil que lo pueda hacer. La provincia instrumenta los mecanismos que tienen que ver también con esto de recibir la ayuda económica, el subsidio. Si el intendente decide tener esta prioridad, este orden de prioridad, y trabajar en una política que tenga que ver con la prevención de la violencia de género y con el cuidado de la violencia de género, y ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia de género, digo, en el antes, en el durante y en el después, porque también hay que entender que esto es una problemática que se trabaja
en todos los tiempos. Y si se puede trabajar con eso, abrir un refugio, invertir en esa problemática, sería fácil también la provincia venir, capacitar, y quizá hay que poner profesionales, digo, en eso Totalmente. se puede articular mucho, pero necesitamos a veces la decisión troncal, la primera, que la que rompe la puerta, la que marca, en donde a veces tenemos que pedirlo, y me parece que muchas veces yo como funcionaria me pasa, y lo he dicho, a veces vos tenés que escuchar mucho a la gente, por eso tenemos dos oídos, digo, y en esto siempre lo marco. La gente te marca la agenda, la gente te dice, vos vas por la calle, te va planteando la problemática y vos te vas dando cuenta y dices, che, sí. Porque Claro. a veces uno tiene en la cabeza un montón de cosas y cuando se sienta con alguien que te da los argumentos, que te explica, dices, che, es cierto. Entonces, a veces no es que no quieran, sino que por ahí no les llegó la información de que esto es una prioridad y que nosotros estamos viviendo hoy una situación, que es la segunda pandemia, como te dije recién, donde si vos tenés los funcionarios del Poder Judicial, tenés las fuerzas policiales, tenés el hospital, digo, todas las instituciones trabajando de alguna u otra manera en esta problemática, que donde hay un montón de casos, donde han crecido los casos con esta pandemia, y creo que tenemos que empezar a mirar un poquito más el tema. Hace falta una dirección de la mujer, hace falta una dirección de violencia. Hay temas que parece que fueran de la provincia o de la nación, porque son leyes nacionales, porque son leyes provinciales que se van regulando, pero también me parece que tienen que haber políticas locales, porque acá es lo principal, es el núcleo donde uno puede tomar decisiones dentro de la jurisdicción, donde puede tomar decisiones directas que tengan que ver con o resolver o prevenir inmediatamente. Entonces, la inmediatez en la solución del problema en este tema es importante. Es como el de salud, o sea, no puedes esperar 40 días para que te traigan una ambulancia, 40 días para un médico cuando tenemos... Esto no tiene tiempo. Entonces, estamos hablando de vidas, Tania. De vidas. Estamos hablando de vidas, nada más y nada menos que de la vida de una mujer. De una mujer. O bueno, también como lo dices vos, de un niño. De los niños, porque está la violencia, hoy la violencia de género, pero también hay una violencia infantil que nosotros acá en Funes sabemos que está. Y es que las mujeres, que la mayoría que está sufriendo violencias, están maternando también. Entonces ahí se suma la mujer y sus hijas.